Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Alejandro, Buenos días, profesor. ¿qué tal? Este, Vamos a esperar unos minutos que se incorporen tus compañeros. Alejandro, te envié ayer el examen desarrollado. Alejandro, Lo voy a revisar, profesor. La verdad que no he revisado mi está en tu correo. correo institucional para que les pases a tus compañeros. Sí, profesor, ya lo compartí con mis compañeros ya. Ya, sí, pues, para que revisen cómo han hecho su examen. Muy bien, jóvenes. Ya algunos están revisando su examen, como algunos lo han hecho bien, otros lo han hecho totalmente mal. Entonces, frente a esta situación, jóvenes, he tomado como referencia la nota más alta, porque si saco promedio entre el teórico y el práctico, creo que más del 50% se va desaprobado, ¿no? Entonces, revisen bien su trabajo, jóvenes, y, y vean en qué han fallado. Hay muchos, ¿no? Pocos alumnos que la verdad que no,
se han olvidado, no sé, si trabajarán, harán prácticas, estarán repasando, inclusive se les ha dejado una tarea sobre ello, ¿no? Ahora está aquí sobre el estado financiero consolidado de una empresa que quiere el 90%, no el 100%. Y algunos, el efectivo en lugar de disminuir, me lo han aumentado. Eso no es así, pues jóvenes. Revisen y el día de mañana podemos estar viendo, ¿no? En qué han fallado o en qué a lo mejor me he equivocado yo en calificar, ¿no? Solo se les pide, jóvenes, a aquellos alumnos que están de regular para abajo, un poquito más de dedicación, jóvenes, un poquito más de estudio, de preocupación por el curso. Este es un curso de carrera. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay alumnos que también, les digo, son pocos, que no saben ni lo que hacen en un examen. Hay alumnos que están trabajando en equipo haciendo el examen. El mismo error que tiene uno lo tiene el otro. Queda entender eso, que están pues plagiando, ¿no? Solo yo lo único que puedo hacer a estas alturas, jóvenes, es simplemente recordarles, ¿no? La función que tiene cada estudiante, ¿no? El compromiso frente a sus padres y frente a la universidad. Júntense entre ustedes, practiquen, repasen. Hay algunos que también están muy bien, ¿no? Hacen las cosas correctamente bien. Entonces, ¿por qué esa diferencia? Preocupa, jóvenes, ¿no? Preocupa. Solo recomendarles a esos jóvenes que repasen lo aprendido de años anteriores para poder egresar pues con conocimientos sólidos, porque en la práctica es eso, jóvenes, ¿no? Y más que todo, si nos vamos a la parte tributaria también, que es muy importante. Entonces, jóvenes, un tema de reflexión para aquellos alumnos que piensan que ya en la práctica van a aprender todo, no es así, tienen que llevar una idea de lo que están haciendo. Y eso a veces es responsabilidad de nosotros los docentes, ¿no? Para poder enseñar correctamente la participación de los estudiantes, ¿no? Que muchos se acostumbran de que el profesor lo dé todo y el alumno a veces se le deja un trabajo y a veces ese trabajo no investigan, sino lo copian nomás. Y a veces, y muchas veces ni lo leen. Entonces, una recomendación un poquito más de interés, jóvenes, entramos ya a la última etapa del semestre, ¿no? Ya solo falta una evaluación. Y por favor, a ver si Alejandro, veo que he visto que hay alumnos que no han dado examen, se han retirado, han abandonado, no sé. A ver si haces, Alejandro, un recuento y a veces no presentan trabajo o están en un grupo. La verdad que al momento de calificar me desorientan, ¿no? Porque da un examen práctico, no da el teórico. O da el teórico, no da el práctico, no tiene trabajos, pero aparecen en los grupos. Entonces, cuando uno califica y digo, pero este alumno está o no está en clase, o sea, activo, ¿no? Así, por favor, Alejandro, descartamos, ¿no? Aquellos que han abandonado, se han retirado. Por favor, si tratas de verificar eso, Alejandro. Muy bien. Entramos, jóvenes, a otra semana donde vamos a hacer la NIC para pymes, o NIC pymes, como quieran llamarlo.
que es aquella NIC que tiene 35 secciones y que sirve pues, para aquellas pequeñas y medianas empresas, y es lo más importante, que o no aportan en la bolsa de valores. Ustedes saben que la bolsa de valores, ¿no?, es una entidad que agrupa aquellas empresas que tienen gran movimiento de sus activos. Entonces, el IAT, viendo esta situación, porque hay información que requieren clientes, proveedores de estas pequeñas y medianas empresas y que publican sus estados financieros, acorde a lo que hemos venido haciendo, ¿no? También hay estados financieros consolidados, aplican la NIC 1, la NIC otro, ¿no? La diferencia está en que estas empresas no figuran, pues, en la bolsa de valores, ¿no? Entonces se les ha dado mediante esta NIC para pymes, que en el fondo, si lo analizamos, jóvenes, es lo mismo que hemos venido haciendo, ¿no? La diferencia está en que no forman parte de la bolsa de valores, pero sí cumplen con sus requisitos de declaración y de acuerdo a las normas de trabajo, los estados financieros, todo eso, cómo se debe presentar, ¿no? Eso es interesante, jóvenes. Y a propósito, tomen nota, para el día viernes, Alejandro, por favor, para el día viernes, me van a hacer un resumen máximo de 3 hojas, lo que son las NIC para pymes o NIC pymes, aspectos generales, políticas contables, estimaciones y errores. Un comentario, no quiero que lo bajen, jóvenes, del internet y lo peguen. Eso no es trabajo. Quiero que lean sobre estos aspectos y me hagan un comentario. Muchas 3 hojas, ¿no? Hasta hoja y media los puedo aceptar. Pero comentario, ¿no? Algunos quizás pondrán el concepto general y después hacen su comentario. No solo en el Perú existen las pymes, existen en todo mercado económico. Existe pymes, ¿no? Entonces, eso por favor, Alejandro, para el día viernes. Toma nota para que tus compañeros el día jueves te lo den a ti y tú me haces ¿cómo se llama? Un consolidado de todos los trabajos de tus compañeros y me lo envías a mi correo. ¿De acuerdo, Alejandro? ¿Y hasta cuándo se lo envío, profesor? Hasta el jueves. Hasta el jueves, no hasta las 9 de la noche. Entonces tú, una vez que recibes todos los trabajos, haces un consolidado y me lo envías a mi correo. Ok, profesor, antes de pasar a otro tema, no sé si revisó las preguntas, como le dije, del examen Sí, teórico. así Había es. algunos errores. No. Hay algunos objetivos
que eran de la NIC 10 o de la NIC 1, que yo las he pasado como si fuera NIC 10, ¿no? Entonces, ahí ha habido, era más que todo decir, ¿no? De que eran los objetivos de una NIC, los he hecho pasar por otra, por lo tanto era falso, ¿no? Esa es la pregunta. Nosotros también, jóvenes, tengo mucho cuidado yo al momento de elaborar los exámenes. No se puede poner una pregunta por otra, ¿no? Se pone la pregunta, pero a veces se pone intercambiada. ¿Por qué les digo jóvenes? Y eso lo conocen ustedes claramente. Cuando yo no los veo dar el examen, y muchos de ustedes, yo apelo a la conciencia de cada uno de ustedes, hay algunos alumnos que sí hacen su examen como Dios manda. Pero hay algunos alumnos que se juntan, no sé qué hacen, y empiezan a plagiar, joven. Total, sacan su nota, es su nota, pues, ¿no? Entonces, se ha revisado bien, correctamente las preguntas, Alejandro, y yo hago un borrador, y después mi asistente los tipea, y después verificamos los dos las respuestas. O sea, sería mucho, ¿no?, el error. Quizás haya habido un error de interpretación por parte de ustedes, ¿no? Pero las respuestas se programan con anticipación, joven, de los exámenes. Inclusive tú, Alejandro, me has pedido que suba el desarrollo de la práctica. Entonces yo ayer lo he subido. Ustedes ya lo tienen, para que ustedes lo revisen, lo analicen y vean, ¿no?, cómo se hace un estado financiero consolidado. Hemos visto, y a muchos les he dejado pasar el asiento contable. No me han hecho el asiento contable, que era pues la 30 contra la 10, porque está adquiriendo. Es ahí donde su cuenta 10 disminuye. Otros lo han sumado. Si estoy comprando, ¿cómo voy a sumar? Han puesto 1.600 de saldo de... Y ahí están pues sus exámenes, jóvenes. Entonces, hay que hacerse también una autocrítica, ¿no?, de ver el examen, cómo lo han hecho. Como también, jóvenes, ha habido alumnos que sí tienen la idea, tienen la emoción de lo que hacen. Otros, discúlpenme, se han dedicado a copiarlo, nada más. Porque si ustedes están viendo su examen desarrollado, se ha puesto 2 estados financieros, ¿no?, por parte de cada empresa, cómo queda después y la hoja de trabajo, donde está el consolidado. Entonces, muchos de ustedes solo me han presentado la hoja de trabajo, y ahí está en la parte final consolidado. Eso también he tomado en cuenta, joven. Pero hay otros alumnos que no han hecho nada, o en su defecto se han equivocado. En lugar de poner pues, 700 en el consolidado de la cuenta 10, me han puesto pues, 1.600. Entonces, ¿cómo queda, jóvenes? No, esa no es la respuesta. Y si estamos formulando estados financieros que van a ser de uso de muchas personas interesadas, y hay ese tipo de errores, ¿qué se podría pensar, joven? ¿Se puede pasar eso? Ese es un error gravísimo. Entonces, jóvenes, tengan mucho cuidado al momento de elaborar estados financieros. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, jóvenes, voy a compartir pantalla. Alejandro, la misma tónica de llamar a los alumnos
Preferencia, bueno, si buscas, hay algunos alumnos que no han intervenido hasta ahora, creo. ¿Se ve a Alejandro? Sí, sí se ve, profesor. Muy bien, hemos sacado unas copias, ¿no? Ojalá se esté actualizado. Muy bien, Alejandro. Sí, Quispetaca. Ya. Información financiera para microempresas. Alcance. Presentación razonable de estados financieros. Requerimientos para el cumplimiento de la norma para las microempresas, que es un conjunto completo de estados financieros. Gracias. Ya hemos venido. Ahora vamos a hacer lo siguiente, Alejandro. Uno de tus compañeros que lea y otro que interprete y yo voy a corroborar o voy a dar algunos detalles más, ¿no? Estos jóvenes con la finalidad de que todos estemos en clase, pues, ¿no? Escuchando la clase y que todos participemos, ¿correcto? Otro alumno que interprete, por favor. La M Quispe. Sí, profesor. Bueno, aquí nos menciona que así como las grandes empresas tienen sus propias normas establecidas que deben cumplir en sus estados financieros, las microempresas también tienen que seguir una serie de reglas en la cual se tienen que basar para realizar un estado financiero completo y adecuado, ¿no? De acuerdo a las características que presenta. Correcto. Información financiera, ¿no? Hemos nosotros recordado o estamos recordando que los estados financieros nos muestran en un determinado momento, ¿no? Lo que tiene la empresa, lo que debe la empresa y la diferencia de ellos que viene a constituir el capital. Dentro del capital, o perdón, dentro del patrimonio, nosotros sabemos de que hay pues una distribución de utilidades, una reserva legal y las utilidades que quedan exclusivamente, el impuesto a la renta y después las utilidades que quedan a libre disposición de los propietarios o accionistas, ¿no? Luego tenemos el siguiente estado que es donde, recordando, ¿no? Ustedes se plasman los ingresos y los gastos. Luego un flujo de efectivo donde se representa el movimiento de dinero que ha hecho la empresa en un determinado periodo y en qué se ha invertido, cómo se ha gastado, ¿no? Y después tenemos un estado de cambios en el patrimonio neto, que también ahí nos demuestra si ha habido aumento, disminución del capital, si se han utilizado o no se han utilizado el exceso de reservas y en qué se ha ido, ¿no? Si se ha distribuido o no se ha distribuido los resultados del ejercicio, los resultados acumulados. Existe un decreto ley que las empresas cada cierto tiempo llaman a una sesión para ver la distribución de utilidades. Y esta distribución de utilidades se hace en proporción a las acciones que tienen los mismos inversionistas. No todos aportan el mismo capital, hay una desigualdad de aportes, pero que al momento de distribuir se hace la distribución en base al capital aportado. ¿Quién me puede decir qué pasa cuando es pérdida? ¿Cómo es la situación? ¿Algún voluntario?
o voluntaria, ¿no? Cuando se da el caso de que sea una pérdida. Estamos jóvenes, estamos fríos, estamos en clase. Hay algunos que deben estar con su toja y en su camita todavía por el frío. 5 de la mañana deben estarse bañando en el río Chili, jóvenes. Van a ver cómo reactivan sus neuronas, todo su sistema nervioso. ¿Qué pasa cuando es pérdida? Nos hemos acostumbrado generalmente en la mayor parte de ejercicios de la universidad o de esta facultad, generalmente todas las empresas dan utilidad. Pero ahora no ha habido utilidad, ha habido pérdida. ¿Qué pasa con mi estado de cambios en el patrimonio neto? Alejandro llama pues a uno, ya que no hay voluntarios. Paucar ataco. Sí estoy, profesor, presente. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando el estado de situación financiera me da pérdida? Cuando tenemos pérdida, generalmente en el estado de situación financiera se debe a que la empresa tuvo mayores obligaciones en cuanto podría ser a las obligaciones a largo plazo, pasivos no corrientes, y en cuanto a los activos, produce menos. Correcto. Los activos producen menos, pero necesariamente las obligaciones a largo plazo inciden en la pérdida. No necesariamente, pero podría ser una causa. ¿Y cómo es su presentación o cómo es su distribución en el estado de situación financiera? O en el estado de cambios en el patrimonio neto. Porque si tiene que hacer este ejercicio 2021, hemos arrojado pérdida. ¿Cuál es la decisión? Ustedes como dueños, propietarios o accionistas. Jóvenes nos han dado pues siempre la idea de que todos los... Claro que es el fin, ¿no? Obtener ganancia. Pero se dan casos de que empresas pues dan pérdida. ¿Por qué? Porque sus gastos han sido mayores que sus ingresos, por lógica, ¿no? Y que eso va a afectar, a lo mejor, de acuerdo a la reunión de los socios o accionistas, posiblemente en una reducción de capital. O en su defecto, una inyección de capital, donde los socios digan, pues bueno, habrá que cubrir esta pérdida que ya que nos han expuesto, el contador nos ha expuesto, por qué motivos hemos dejado una pérdida. Y dentro de esta, que ellos asumen los dueños, socios o accionistas, los trabajadores no obtienen participación de utilidades, porque no hay utilidad. Todos se afectan. Entonces, la finalidad de estos estados financieros es dar la señal de alerta en un determinado momento
¿Cómo va la situación económica de la misma? Hay muchos contadores esperan pues, hasta fin de año y pues hasta 3 meses para formular estados financieros. Solo se limitan a pagar impuestos, solo se limitan a ver el movimiento de bancos, se acabó. Eso no es contabilidad. Contabilidad es pues llevar la información sostenidamente. Yo no puedo esperar el último momento para recién hacer mi memoria y presentar, ¿no? El contador tiene que estar al día con su contabilidad, ver qué es lo que está pasando, cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles, y hacerle llegar un informe al gerente o al administrador para que tome una decisión de corrección o enmendar el rumbo. Esa es pues nuestra función, jóvenes. No es solo sumar, restar, debe haber, cargar y abonar. No. Es por eso que en una oportunidad les he dicho, en Lima el profesional de 28 años ya es viejo ya para la empresa. Ya imagínense, pues nosotros ya somos fósiles ya. Por eso, jóvenes, que ustedes tienen que estar siempre en alerta y poder, he vendido, miren, ustedes dicen, hemos vendido un producto a 200 soles. Ustedes se frotan la mano y dicen, claro, tengo un gasto digamos, de 100 soles. Ustedes dicen, ya, tengo una ganancia de 100, pero hay que ver, porque dentro de esos 200 está el costo más la utilidad. En el caso del gasto, ¿no? Tenemos el gasto que puede representar un porcentaje para llevar el normal funcionamiento de la empresa. Pero yo digo, ¿no? Tengo de ingresos 200 y de gastos 100. Me queda 100, que se va acumulando para al último darme una utilidad esperada. Pero ¿qué pasaría si le damos la vuelta? Que tengo 100 en ventas y tengo 200 en gasto. Automáticamente el contador dice, esto no es posible, esto es algo ilógico. ¿Qué está pasando? Se pone a analizar el elemento 6 y se da cuenta pues que en sueldos se están pagando una barbaridad. Hay que recortar los sueldos. ¿Y a quién le va a gustar que les recorten los sueldos? A nadie. Entonces, ¿qué debe hacer el contador? Hacer una planificación de sus gastos y constantemente estar midiendo sus ingresos y observando sus gastos. Y cuando veo que un gasto se está incrementándose por demás y que no le va a hacer ningún beneficio a la empresa, tomo pues las medidas necesarias. Voy al banco, giro un cheque, ese cheque no tiene fondo. Me manda una nota de cargo con gastos de protesta. Encima de eso el proveedor no se va a quedar tranquilo, me hace dado un cheque sin fondo, por lo tanto también te emite una nota de cargo. ¿Por qué? Porque no ha habido un cronograma de pagos. Si ustedes diariamente ustedes ven el reporte de su libro bancos y el gerente tiene que tener a su disposición de cuánto dispone para poder comprar, poder girar algún cheque para cubrir algún gasto urgente. Y si yo veo que en mi cuenta 12 hay una cantidad enorme que tengo que recuperar, tengo que pues, juntarme con el jefe de ventas o con el gerente. Ahí estamos muy atrasados. Hay morosidad en la recuperación de las cobranzas. Ahora, por eso, jóvenes, al ver la inercia del contador,
frente a ciertas situaciones que se presentan, que muchas empresas han optado por vender al contado. Así que, ¿qué hace el contador? Ya pierde escenario. Ahí voy, jóvenes, siempre no es situación de, ¿no?, de tomar a la ligera la responsabilidad que tenemos nosotros frente a la empresa. Siguiente, por favor. Si hubiera preguntas, levantan la mano o alguna opinión para que Alejandro les dé el uso del micro y podamos conversar. Lupa Osorio. Presentación razonable. Representación fiel de los estados, de los efectos de las transacciones, otros sucesos y condiciones de acuerdo con las definiciones y criterios del reconocimiento. Gracias. Interpreta. Chacón Chávez. Buenos días, profesor. Buenos días, Hugo. Bueno, a esto le doy por entender que bueno, debería haber esas representaciones de los efectos de esas transacciones deben ser fehacientes, ¿no? Y que sus criterios sean reconocidos, o bueno, de acuerdo a sus definiciones. Claro, ¿no? Que represente los sucesos, ¿no? Dice transacciones, sucesos, condiciones, de acuerdo a los criterios de reconocimiento. Existen, pues, criterios de reconocimiento. ¿Alguien me puede decir qué es maquillar los estados financieros? Chacón Chávez. Bueno, profesora, a maquillar los estados financieros le doy por entender que no sean los correctos, ¿no?, que está presentando la empresa. Supongamos el caso de que tenga pérdidas, ponga o incremente algunas cuentas para que esto no salga como pérdida, sino como ganancia y esté todo desconforme, ¿no?, a la realidad de la empresa. Muy bien, tu opinión. Todos enfoquémonos a la cuenta 10.4. Tenemos un saldo de azul de 1000. Pero yo quiero, o el gerente me obliga, me dice, no quiero que aparezca 1000, sino quiero que aparezca 5000. ¿Qué hago? Me dice, maquíllame esta cantidad, no quiero que aparezca 1000, sino 5000. ¿Cómo sustento ese maquillaje? Vamos, jóvenes. ¿Cómo haría? Profesor, disculpe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Ya. Yo tengo en la cuenta 10.4, en mi estado de situación financiera, 1000. Pero bueno, el gerente me dice, no, es poco, ponle 5000. Pero hazlo, me dice, no quiero que aparezca 1000, sino 5000. ¿Qué hago? Esa es la pregunta.
Les ayudo. Hago un asiento contable poniendo a la 10, 4.000. Al momento de mayorizar se convierte en 5.000, ¿sí o no? ¿Contra qué cuenta? Siempre jóvenes, una cuenta 46, una cuenta por pagar diversa. Estoy maquillando. ¿No? Solo yo como contador sé que eso es ficticio, pero le estoy dando fe de que efectivamente tenemos 5.000 en la 10.4. Algunos de ustedes dirán, pero profesor, 10.4 quiere decir que han depositado plata. Por eso pues les digo, un préstamo de alguna persona y después se lo voy a devolver una vez que presente mis estados financieros. Uno, como dicen, oye, préstame 1.000 soles y pasado mañana te devuelvo. Entonces uno le presta los 1.000 soles, hace su triquiñuela y a los 2 días se lo está devolviendo. Entonces aquí se dan muchos casos, por eso que hay una NIJ 8, creo que es, ¿no? Modificaciones que se presentan después de presentar los estados financieros. Entonces, jóvenes, la contabilidad nos da una serie de herramientas para poder adulterar nuestra información económica. Pero que nosotros, si validamos esto, tenemos que tener pues mucho cuidado al momento de tomar el asiento y después de la devolución. Todos, ¿no? A veces tenemos problemas. Hoy día se nos vence una letra, ¿qué hago? Voy donde mi vecino, mi amigo, le digo, préstame, me está faltando 500 para pagar mi letra, pero pasado mañana te la devuelvo. Igualito los estados financieros. Que puede ser que la presentación debe ser razonable, de razón, razonabilidad. A veces nosotros jóvenes, por no participar en los inventarios físicos, aceptamos, ¿no?, los importes del mismo, pero totalmente adulterados. Ahí también se puede dar una situación, ¿no? Que en lugar de que haya, yo tengo 10 productos físicamente, los cuento, hay 10, pero yo digo, para tratar de mejorar, digo que tengo 20. ¿Cómo haría mi asiento contable, jóvenes? Voy al almacén, en las tarjetas de carnes me indican que en existencias hay 10. Pero yo digo, no quiero que aparezca 10, quiero que aparezca 20. Esa es una. Otra, antes que se me vaya la idea. La cuenta 28 forma parte de mi activo al momento de formularlo. La cuenta 28, existencias por recibir. Pregunto, ¿forma parte o es una cuenta transitoria? Vamos, jóvenes. Esto que estamos haciendo a partir de ahora, perdón. Sería una Ya, cuenta sí, escucho. transitoria. ¿Perdón? Sería una cuenta transitoria, profesor.
Entonces no se refleja en los estados financieros. Profesor, si me permite, Sí, ¿no? quería comentar que, o sea, la cuenta 28 se usa ya cuando la empresa tiene el control y el riesgo sobre el bien. Por ejemplo, imagínese usted que tiene el bien ya en el puerto, pero va a demorar algunos días en el transporte. En ese caso se usaría la cuenta 28, ¿no? Porque la empresa ya posee el control y el riesgo sobre el bien, ya ha dejado de ser el tercero, pero va a demorar todavía algún tiempo, ¿no? Para que llegue a manos de la empresa. ¿En qué sentido toma control esta empresa y la reconoce en sus estados financieros como una cuenta transitoria 28? O sea, el control y el riesgo me refiero a que si, por ejemplo, le pasa algo a ese bien, vendría a ser ya responsabilidad de la misma empresa, no, ya no del proveedor, porque ya ha dejado parte de ser del proveedor, porque o sea, ya la empresa ya se encarga de transportar lo mismo. Correcto, correcto, Alejandro, pero en una importación, y que imagino que ustedes han hecho importación, ¿no? Existe el valor FOB. ¿Qué es el valor FOB? Aquel valor puesto en punto de embarque, dice, ¿no? O sea, ya en la primera grada, si lo tomen así imaginariamente, de un barco, antes de subir, ¿no? De acuerdo a las leyes del país donde estamos importando mercaderías, hay que pagar un seguro. Y hay que pagar un flete para que me dé el valor SIT. Ahí es donde entra a tallar lo que dice Alejandro, ¿no? Ya tengo derecho sobre esta mercadería, que todavía no ha ingresado a mi almacén, está en tránsito, ¿correcto? Y cuando uno dice la mercadería viaja por cuenta y riesgo del cliente, pero nosotros pagamos un seguro por si pasa algo con la empresa, o con la mercadería, perdón, si es siniestrada o tiene algún problema, ¿no? Esta mercadería en tránsito 28, que todavía no la he recibido, en mis estados financieros, ¿cómo aparece? Es uno. Dos, muchas veces cuando la mercadería está en tránsito, a veces la empresa la vende. Le explica al cliente, ¿no? ¿Sabes qué? La mercadería va a llegar el día 23, por ejemplo. No, pero yo quiero pagarte ahora. Se la vendo. ¿Cómo reconoceré yo mis estados financieros esto? Porque me está pagándome. Y recién el 23 ingresa a mi almacén y eso lo va a llevar. Pero el día miércoles él viene y me dice, ya, acá está la plata, esa mercadería que llegue es vía. ¿Cómo haría yo mi asiento contables? Ustedes han visto, creo que están llevando un curso donde pasa la situación de que muchas empresas en la mitad del camino ya venden la mercadería. Entonces, cuando llega, ya no la puedes tocar ni ponerla a la venta porque ya está vendida. Lo único que tienes que hacer es entregarla,
porque ya te dieron plata. ¿Cómo figura eso en mis estados financieros? ¿O no figura? Creo que la semana de vacaciones o de exámenes les he hecho mal, ¿no? ¿Ven? Esto de tarea para mañana. Desempolven sus libros, jóvenes, o sus apuntes y actualicemos, no actualicemos, recordemos. Recordar es volver a vivir. Y mañana voy a preguntar con nota. Así que ya están avisados, no advertidos, avisados. No, profesor, usted no ha dicho que cuándo, mentira, que no, estoy diciendo. Y el delegado tiene la responsabilidad de hacerme recordar mañana los primeros minutos. Profesor, ahí esta tarea que usted ha dejado, a ver, nos tomaremos pues unos 10 minutos, ¿no? Pero es un trabajo para ustedes, ¿ya? Profesor, disculpe, ¿cuál es la pregunta exactamente? La pregunta exactamente es, ¿qué pasa cuando una mercadería que está en tránsito es vendida? O sea, ¿qué quiere decir? Que no ingresaba a mi almacén, pero ya yo la vendí. ¿Cómo reflejo eso yo en mis estados financieros? Esa es la pregunta. ¿Correcto? Siguiente. Caguazonco. Requerimientos. Hipótesis de negocio en marcha. Frecuencia de la información. Uniformidad en la presentación. Información comparativa. Materialidad e importancia relativa. Muy bien, gracias. Interpreta. Perezanco. Perezanco. Belchaf a lo mejor tiene problemas. Parece que no está, profesor. Pero está Sí. como que estuviera presente. Anótala. Llama otro. Cárdenas Conde. Sí, profesor. La NI para pymes nos menciona, por ejemplo, que uno de sus requerimientos es que se tenga la hipótesis de negocio en marcha, lo que se menciona que la entidad tiene que continuar en funcionamiento, o al menos eso se debe esperar. La frecuencia de la información, que normalmente es por un año, esta debe ser comparativa, por supuesto. También la uniformidad de presentación, es decir, que todos los cambios en las políticas contables deben ser informados o tomados en cuenta para que se tenga siempre la uniformidad en la presentación de los estados financieros. Información comparativa, por lo mismo que he dicho antes, ¿no? Una vez que se tenga uniformidad en la presentación de los estados financieros, pues siempre se va a tener la información comparativa con periodos anteriores, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos la materialidad. Una entidad siempre presenta por separado la clase significativa de partidas similares, ¿no? Ahí también se pueden tener omisiones o inexactitudes de las partidas significativas individualmente o en su conjunto, las cuales pueden influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios,
de los estados financieros, ¿no? Claro, muy bien. ¿Por qué estos requerimientos, qué es una hipótesis? ¿Alguien me puede decir, por favor? Porque ahí habla de hipótesis de negocio en marcha. ¿Qué es una hipótesis? Una suposición, ¿Perdón? una suposición. ¿Suposición? Ujú. Sería una suposición hecha a Sí, partir por de ahí datos. vamos. Por ahí vamos. Es una suposición, correcto. Por ahí vamos. Cuando ustedes hagan el curso de metodología de la investigación van a encontrar esta palabra, hipótesis. Profesor, una posible respuesta a un problema. Ajá, una posible respuesta a un problema, ¿no? O algo que se va a demostrar en el futuro, ¿no? De algún acontecimiento económico, político, social. Se habla de una hipótesis. Pero aquí me habla de hipótesis de negocio en marcha. Si nosotros sabemos, y si se dan cuenta, recordando, estos son los principios, algunos de los principios de la contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Donde ahí nos habla de empresa en marcha o de negocio en marcha, ¿no? Todo ente que elabora los estados financieros presentará los mismos, ¿no? Dando a entender que es una empresa que está en normal funcionamiento, ¿no? Pero ese término hipótesis me parece que está, me parece, en mi opinión, ¿no? Un poquito que no está bien encuadrado dentro de este requerimiento, ¿no? Frecuencia de la información. Todos tienen derecho a recibir la información en un momento determinado, ¿no? La importancia relativa también nos habla, ¿no? Uniformidad en la presentación. Para eso se dan estas normas, para que todas las empresas presenten su información uniforme, acatando todas estas normas, ¿no? Internacionales de contabilidad o de información financiera, que son emitidas por el IAT y que tienen que ser de fiel cumplimiento. Por eso es que nos hablan de la época de la globalización, la información global. ¿Qué quiere decir? Pues que lo que está acá en el Perú se formula en Chile, en Argentina. Lo único que cambia, ¿qué es? La moneda. Pero los principios están, las normas están, ¿no? Es por eso que se habla de una globalización para poder entender las economías a través de estos estados financieros. ¿Alguien de ustedes me puede dar una opinión de la situación actual en el aspecto económico del Perú, actualmente, hasta hoy día? ¿Cómo nos encontramos económicamente? ¿Bien, regular, mal? Ustedes que paran tanto en el celular, ahí sale en el Face, en la computadora, hay información. Usted está en cuarto año, viene un periodista y le dice, ¿cuál es tu opinión respecto a la situación económica actual del Perú? Tú que eres, ya vas a ser egresada de contabilidad. A ver, dame tu opinión.
Tarea para mañana. Cada vez que no me respondan, habrá que dejar tarea, jóvenes, para que se pongan pues más participativos de la clase, jóvenes. La clase son 49 alumnos, o 47, más el profesor somos 48, y solo 2, 3 participamos. No puede ser. Tarea para mañana, ¿no? Opinión sobre la situación actual en economía y en política. Un comentario máximo 500 palabras, mínimo 350. Igualmente, jóvenes, hasta las 9 de la noche, y se lo envía hoy día a Alejandro, para que Alejandro me lo envíe hoy día también, haciendo un consolidado a las 9:30, porque tengo que leerlo y mañana, ¿no?, dar nota a aquellos alumnos que han dado un aporte significativo para el curso, ¿no? O para la pregunta formulada. ¿Estás tomando nota, Alejandro, por favor? Sí, profesor. Profesor, también hay manos levantadas, Lucero y también Marco. Por eso, pues, Alejandro, cuando veas ahí, me interrumpes, no hay problema. Por solo levantar la mano, entonces ya. A ver, Lucero, Buen día, profesor. buenos días. Bueno, sí tenía un comentario, pero ya lo dejó de tarea. Entonces, mi consulta es, profesor, es que estaba observando que usualmente nos llevamos por la fuente de la INI, pero ¿qué otro tipo de fuente podría yo buscar para estar segura en lo que, porque lo que yo tengo entendido, la INI no es para mí una fuente fiable, porque usualmente en Maquilla, aún a pesar que dice que elabora esto, hace encuestas o todo lo demás, no me satisface lo que ellos comentan. Y aparte, si usted mismo lo está indicando, ¿no? Una cosa es cómo va el Perú estableciéndose económicamente y cómo va políticamente. Vemos que políticamente en la realidad no está yendo bien nuestro gobierno y tenemos suba del combustible, pero supuestamente la INI estamos muy bien, estamos positivamente bien económicamente. Entonces, ¿qué otra fuente yo puedo recurrir para estar más segura? O, bueno, o, no conozco otra fuente aparte. Muy bien. El INEI es el Instituto Nacional de Informática. Como tú lo has dicho, no da, pues, o si no, si da la información, esta información es a un determinado tiempo atrás. Es por eso que tú no está actualizada, ¿no? Generalmente, jóvenes, este tipo de información a veces no se lleva por motivos de recopilación de información, de trabajo en conjunto, no llega pues a buen puerto esta información. Pero si tú quieres reafirmar, ver la parte también inflacionaria, el valor del sol en el Perú y frente a otras ciudades, Banco Central de Reserva también te puede dar información, ¿no?, que son las instituciones autorizadas y que dan la información, ¿no? Ahí podrías apuntar. La siguiente señorita que levantó la mano. Buenos días, profesor. Buenos días. Yo quería opinar sobre la situación económica. Opina. Yo creo que la situación económica ahora es complicada, ¿no?
no solo por el alza de los precios de la canasta básica familiar y el costo de vida en general. Eh, Sin embargo, ahora último, ¿no? He estado leyendo y decía, ¿no? Que es muy probable que el IGB, ¿no? Que ahora es de 18%, disminuya al 8%. Y esto sería para ayudar, ¿no? A reducir los precios. Sin embargo, yo también creo que esto afectaría a lo que es la recaudación por parte del Estado, de la SUNAT, porque al haber menos recaudación es un problema para nosotros porque no se podrían realizar obras públicas o en todo caso contratar más médicos o docentes, ¿no? Eso sería todo, profesor. Ok, gracias. Nosotros estamos atravesando esto como para que tengan una referencia para su trabajo. Queda exonerado del trabajo estos dos alumnos que han opinado. Por favor, Alejandro. Están opinando, ya están adelantando juicio. Muy bien. Los demás ya hacen la tarea. El panorama económico se ve un poco gris, digo yo así, gris, por la situación política que se está atravesando, ¿no? Somos testigos que diariamente salen acusaciones, salen denuncias que desestabilizan, ¿no?, la seguridad política y como consecuencia arrastra pues a la economía. Se habla de una falta de interés en los inversionistas por la coyuntura actual que estamos atravesando actualmente. Se habla, se especula, se dice, quizás ustedes han estado muchachitos cuando entró Alan García, o quizás no habían nacido algunos. En el periodo del 85 al 90, cuando entró Alan García, empezó a estatizar la banca. O sea, llevarla pues a su poder y el manejar, ¿no?, todas las divisas, el movimiento de dinero de todos los bancos. Fracasó porque, y eso es lo que algunos economistas están avisorando, esto que posiblemente del 28, el discurso del presidente, que para algunos dicen que va a ser muy radical, en el sentido de que va a irse con todo contra los de la derecha, o sea, los millonarios. Estamos inmersos actualmente en una situación donde la suba de los combustibles que mueve la economía del Perú está en una subida desenfrenada. Vendemos vendemos la gasolina más cara de América. Bolivia tiene una gasolina más barata. ¿Y por qué? Porque esta Constitución del 93 no acepta competencia. No acepta que venga otro y ponga pues una refinería, por ejemplo, y dé la gasolina más barata, que material hay. Esta Constitución ya hace mucho daño, en mi opinión, a la situación del Perú. No permite la libre competencia, no permite, prohíbe. Por eso ustedes se han dado cuenta, ¿no? Alicor maneja todo lo que es comercio, comestibles a nivel nacional. No hay más. Y si ven una que otra marca, bueno, pues eso nos genera tren de contrabando. Entonces, jóvenes, ustedes pues tienen para analizar, pero vuelvo a repetir, se especula y están aconsejando de que si tienen plata ahorrada en el banco, se la saquen y la tengan debajo del colchón.
porque no sabemos qué es lo. Él está calladito, recibiendo una serie de improperios, acusaciones, todo, ¿no? Estará, digo, no planteo una hipótesis, estará conversando con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas le brindarán el 100% de respaldo, porque ¿qué pasaría si el 28 el presidente dice, en este momento cierro el Congreso? Porque el Congreso se oponen a un referéndum. Ellos han querido aprobar lo más antes posible la bicameralidad, por un lado. Por otro lado, han estado aprobando la reelección de estos congresistas, ¿no? Que en algunos casos son unos sinvergüenzas. Hemos visto últimamente un congresista nahano, creo que es, en la playa. En la playa estaba trabajando. Por ese lado, en el económico hay una desaceleración de las inversiones. Entonces, todo ello conlleva, pues, jóvenes, a que la situación en estos momentos sea inestable. Saquen su platita si tienen en el banco, ténganla guardada. Ya después del 28, ¿qué panorama se nos presentará? Pues lo depositamos o lo tenemos que seguir teniendo bajo el colchón. Porque muchos economistas dicen, ese aumento que se da a los profesores del SUTEP representa 3.000 millones de gasto. Si hay, como decir, ¿no? Hay poca venta, la utilidad va a ser mala también, por un lado. Pero como dijo su compañera Lucero, no hay una definición o una declaración firme sobre los datos estadísticos, ¿no? Nos dice por ese lado este caos político económico. Pero por otro lado, en la distribución del canon minero se ha incrementado en un porcentaje este aumento para que los gobiernos municipales, regionales, trabajen, hagan obra. Acuérdense ustedes también que la universidad recibe un 5%. Que ese dinero pues se invierte para infraestructura. Ayer estaba leyendo, antes de ayer, que obras por impuestos, ¿saben ustedes lo que es obras por impuestos? Había para hacer en la universidad. Así trabajan jóvenes. No van a pensar que es gestión del rector, ¿no? Es obras por impuestos. Yo te voy a construir, pero a cuenta del canon. Ya, hazlo. Después te descuentas. ¿Eso está permitido por ley? Sí. Así que no me van a decir gestión, que ha hecho. No, señores. Yo soy un empresario, en lugar de pagar directamente al SUNAT, ¿no? Digo, voy a hacer un edificio pues en la universidad. Y yo pues un pabellón. Los demás no reciben, pero se les descuente eso. Obras por impuestos. No sería pues que gestión, que no. Y en la época jóvenes, ahora se ha incrementado el canon. Imagínense para ellos recibir pues una cantidad de dinero y que se tiene que invertir. ¿Por qué la universidad no da información sobre el canon minero? Vayan jóvenes,
pidan información sobre el canon minero, sobre el canon minero, no les van a dar. No les van a dar. ¿No? Entonces, tienen que tener idea de ese panorama que se está, ¿no? Y estamos ya a una semana de las fiestas patrias, del discurso del presidente. También el Congreso ha tenido pues una mala gestión, por lo tanto el 87% tiene de desaprobación, porque este Congreso no quiere el referéndum para cambiar la Constitución, pero sí se ha dado el lujo de cambiar 50 y tantos artículos de la Constitución. Entonces, ha habido un cambio. Por otro lado, también otro problema político es la vuelta de los rectores a la SUNEDU, y que en algunos casos dicen que ya han quitado poder a la SUNEDU. Es que jóvenes, fíjense, la SUNEDU también se maneja políticamente. La SUNEDU se maneja políticamente. No van a pensar que la SUNEDU lo único bueno que ha hecho es, ¿no?, aquellos lugares que las universidades han abierto filiales o sucursales, estaban pues ubicadas en casas, en el segundo piso, no había un ambiente adecuado, pero cobraban pensión, o sea, se enriquecían. O sea, la calidad de infraestructura de las universidades no se da. Eso es lo bueno. Ahora, hay universidades, por ejemplo, estoy escuchando en la propaganda, la UTP está dando opciones para su educación sea presencial, los que quieren presencial, los que quieren no presencial y semipresencial o virtual, ¿no? Totalmente virtual. Ustedes eligen. Dicen, no, yo quiero presencial, ya pues te clasifico un grupo de presencial. No, yo quiero virtual, otro grupo de virtual. Son las facilidades que está dando esta universidad para captar la mayor parte de postulantes. Ese es el panorama, jóvenes. ¿No? Ya que ustedes, los que no han participado, lo van a resumir, lo van a presentar mañana. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente. Condor y Wamp. Negocio en marcha. Una microempresa es un negocio en marcha, salvo que sus propietarios tengan la intención de liquidarla o de hacer cesar sus operaciones. Gracias. Interpretación, Alejandro. Inofuente Calle. Sí, profesor. Negocio en marcha. Una microempresa es un negocio en marcha, salvo que sus propietarios tengan la intención de liquidarla o de hacer cesar sus operaciones. Interpretación, voy a leer. Interpretación. Ya. Lo que regularmente entiendo es que una microempresa pues es un negocio que poco a poco va a estar de repente creciendo, a excepción que los propietarios, o sea, el microempresario, tome la decisión pues, de liquidar esta, ¿no? Y ya cerrar su operación, que puede ser que de repente su microempresa no tiene un buen rumbo y esta ya no le conviene que siga haciendo operaciones en el caso. Claro.
Generalmente, como ahora ya no es hipótesis de negocio en marcha, es negocio en marcha, ¿ven? ¿No? A veces jóvenes, generalmente esto se ha dado en los años 2000, 2010, cuando por incentivos de retiro o liquidaciones en algunos casos, de sus papás, ¿no? En algunos casos, ¿qué hacemos? Han puesto una tiendita bien surtidita en el barrio. Es una microempresa. Pero a los 3 meses que ustedes vuelven a pasar por ahí, está cerrada. ¿Qué ha pasado? Entonces, ha cesado en sus operaciones. ¿Y cuál ha sido el motivo, la causa por la que ha cesado? ¿Mala administración? ¿Distribución de los productos para su consumo de ellos? Las ventas han sido al crédito a los vecinos, pero los vecinos no pagan. En su cuaderno hay pues un cuaderno lleno de pura deuda. Eso conlleva, jóvenes, ¿no? Y ahí es donde nosotros los contadores tenemos, al menos, tenemos que hacer esa labor de proyección social. Muchos negocios han cerrado sus puertas. No han cumplido el año de vida y han cerrado sus puertas. SUNAT dice, ¿no?, que se le tiene que notificar para que ellos puedan suspender las actividades de esta empresa. Pero para eso se hace una empresa en marcha, para cerrar 3 o 4 meses después. Nosotros como contadores no podemos asesorar a este tipo de empresas porque muchas de ellas caen, jóvenes, por falta de eso, asesoramiento. Entonces, muchas empresas, microempresas, y todo el mundo dice, pues la situación económica, en parte, pero en parte, la mayor de las partes es gestión de administración, gestión de llevar correctamente el negocio. O sea, hacerlo reproducir. Mucho se habla, y la universidad también habla sobre el emprendedurismo, a los emprendedores, ¿no? Inclusive se ha visto, ¿no?, empresas que han empezado esta etapa de emprendimiento y que les está yendo muy bien. Entonces, todo es cuestión, jóvenes, de poder, pues, estar en el campo de la acción y analizar lo bueno, lo malo y lo feo. Y nosotros los contadores tenemos, pues, vuelvo a repetir, tenemos toda la información que requerimos en nuestras manos. Yo no tengo que estar pidiendo información, porque para eso está mi asistente de recabar toda la información y yo en base a ello elaborar los estados financieros. La intención de liquidar, ¿por qué voy a liquidar una empresa? Porque no está cumpliendo los objetivos, o sea, la misión que se encomendó. Todo ello conlleva, pues, jóvenes, a que el contador haga un análisis profundo de las situaciones de cada empresa y dé una opinión, pues, ¿no?, una opinión valedera,
respecto a lo que pasa en las empresas. Siguiente, por favor. Quispe Ocinero. Alejandro. Me parece que no está, profesor. Anótalo, por favor. Otro alumno. Portugal Álvaro. Buenos días, profesor. Buenos días. Frecuencia de la información, al menos una vez al año, con corte a 31 de diciembre. Periodos inferiores si la administración o los propietarios lo consideran conveniente. Interpretación. Quispe Mendoza. Bueno, esto nos quiere decir que la información generalmente se da al finalizar el año, pero si la empresa ve por conveniente que necesita la información trimestralmente o mensualmente, eso ya depende. Ujú. Ya, correcto. Información, ¿no?, que se debe elaborar generalmente, ¿no? La información es a fin de año. Su presentación, ¿no?, de los estados financieros es en base a un ejercicio económico. Eso lo sabemos. Pero puede darse el caso, pues, que venga un accionista y diga: quiero información a la mitad de año. Y el contador tiene que hacerlo. No esperar al año, ¿no? Entonces, los propietarios tienen todo el derecho de que esta información pueda ser proporcionada en cualquier momento del año, para tomar los correctivos necesarios sobre esa anomalía que pueda presentar. Porque imagínense, después de todo el año que yo encuentre que todo el mes ha habido anomalías, ya no puedo volver el tiempo atrás para corregirlas. Eso es lo que hace la contabilidad. Dar información por la toma de decisiones. Dice: información oportuna, veraz, para una correcta toma de decisiones. Eso es, jóvenes, lo que ustedes tienen que siempre tener presente. Siguiente. Chokimaki Ayamamani. Uniformidad en la presentación. Una microempresa mantendrá la presentación y la clasificación de las partidas en los estados financieros de un periodo a otro. Claro. ¿Tu interpretación? Chokimamani, Daniela. Chokimamani. Anoten sus alumnos, por favor, ¿eh? Que no están en clase, pues, jóvenes, ¿eh? Ustedes mismos son testigos, ¿eh? Si no, el profesor está presionando. A ver. Clemente Mamani. Buenos días, profesor. Bueno, aquí considero que cada empresa va a utilizar algunas cuentas o partidas según a lo que realice, ¿no? Según a su actividad económica y según a lo que realice principalmente. Claro, de acuerdo a su actividad, ¿no? El contador, que ese es el encargado de elaborar esta información, presentará, pues, debidamente estructurado. Es para eso que estas normas
nos dan las pautas. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos declarar los movimientos y la presentación de la diversidad de partidas activas, pasivas, patrimoniales dentro de estos estados financieros? ¿Para qué? Para buscar la uniformidad de la información. A través de estos estados financieros vemos pues la uniformidad, ¿no?, de la información. Cosa que ustedes tienen que siempre, jóvenes, tener presente al momento de elaborarlos. Muchas veces, jóvenes, no es elaborar por elaborar. Siempre nosotros, cuando ya registramos una operación o un asiento contable, ya nosotros estamos viendo la injerencia que va a tener este asiento contable en el futuro. O sea, nosotros nos proyectamos. Si yo digo, estoy registrando una cuenta 12 constantemente y después la estoy descargando, quiere decir de que estoy contento porque estoy recuperando lo que he vendido. Pero voy a la cuenta 20 y la cuenta 20 está quedando sin mercadería. ¿Qué tengo que hacer? Comprarla. Pues en su efecto, yo no voy a esperar el informe del almacenero. Falte esto, falte el otro, y mientras que actúe el departamento de compras, pues los clientes quedan desabastecidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tomar las medidas necesarias. Jóvenes, no es cuestión de sentarnos en una oficina y que el contador pues no reciba las facturas de compra, de venta, los recibos por honorarios de agua, luz, y los registre, pues elabore estados financieros. No. El contador tiene que ser dinámico. El contador tiene que estar constantemente verificando, analizando las operaciones y qué resultado va a producir. O sea, se proyecta en el futuro, contador, en base a sus estudios. No es cuestión, jóvenes, de elaborar por elaborar, ¿no? Siguiente, por favor. Torres Choque, Jennifer. Torres Choque. En el chat también debe poner si tiene algún problema. ¿Torres Choque no está tampoco? Parece que no, profesor. Ah, no, acaba de escribir por el chat. Está presente. Lee lo que dice el chat. Dice presente, profesor. Comenta que no tiene posibilidad de activar el micro, tiene problemas. Ya está. Siguiente. 8 Paz. Buenos días, profesor. Buenos días. Nos dice información comparativa. Una microempresa revelará información comparativa respecto del periodo comparable anterior para todos los montos presentados en los estados financieros del periodo corriente. Muy bien. ¿Interpretación? Yo lo interpreto, profesor. Bueno, nos dice que una microempresa va a reflejar en sus estados financieros cifras con el fin de que sean comparables con años posteriores también. Claro. Esa es la finalidad, ¿no? De buscar la comparabilidad entre un ejercicio y el otro, para ver qué incidencias y tomar las precauciones para el siguiente ejercicio. Acuérdense ustedes también que hay herramientas que ayudan a aclarar mejor el panorama económico de las empresas. ¿Cuál es? Los ratios.
el BAN, el EBA, tantas herramientas, ¿no?, que nos dan la contabilidad para poder tener más que todo una idea del negocio en sí. Pero muchos de nosotros pensamos, decir, pero es una empresa pequeñita, chiquita, y que no tiene derecho a través de nuestros estudios desarrollarse, crecer, porque es una microempresa, una pequeña empresa. Bueno, pues no aspira más. ¿Por qué digo yo? Si el contador le puede decir, no, a ver, usted debe sus ventas del día o del mes, porque diariamente a veces agarran un cuadernito y van registrando. Estamos hablando de los pequeños negocios, ¿no? Y a veces no se le da una conciencia tributaria. En este sentido es manejable, una conciencia administrativa al propietario dueño. ¿Por qué? Porque si el propietario dueño está en la tienda, habrá que fijarle, en base a los ingresos, una remuneración. Pero a veces no se le fija la remuneración porque es dueño, ¿no? Y este dueño empieza a retirar de la tienda arroz, fideos, leche, y eso va, ¿no?, mermando la capacidad de distribución, la capacidad de mantener al cliente. Porque hay mucha gente que dice, corre en la tienda, de ahí encuentras de todo. ¿Por qué, jóvenes, se han puesto a pensar ustedes, los chinos son exitosos en sus negocios? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana, van al establecimiento de un chino, le tocan la puerta y el chino sale. Una caja de fósforos. Y le da pues la caja de fósforos. Para ellos no hay horario. En cambio, el peruano común y corriente que ha puesto un negocio, ¿ustedes creen que 3 de la mañana va a atender, a vender, por ejemplo, una caja de fósforos? No. Esa es la gran diferencia que existe, porque China es una potencia económicamente. Y eso, jóvenes, permite la atención al cliente, el mantenimiento constante de las provisiones, marca la diferencia en este tipo de negocios. Muy bien. Entonces, por favor, jóvenes, no se olviden las tareas para mañana. Esos alumnos se les recomienda, por favor, tener su micro, ¿no?, un buen celular para que puedan participar. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Lucero. Profesor, disculpe, yo tengo una pequeña duda sobre la resolución del examen, lo que viene del consolidado de estados. Sí. ¿No se supone que cuando ya hacemos la hoja de trabajo y ya tenemos el consolidado, no tenemos que hacer un solo estado o formular un nuevo estado? Claro. Eso es lo que justo estoy viendo. A ver, voy a presentar pantalla para mi pregunta. ¿Cómo es? Acá. Y veo que en la resolución se vuelve a presentar todo o hacer todo. Entonces, esa es mi duda, me quedé con esa... No, si tú ves al costado de tu hoja de trabajo hay 2 estados financieros, ¿sí? Sí. Y esos 2 estados financieros ya son los estados financieros consolidados. Esa es mi pregunta acá. Se supone que nuestro enunciado, perdón, acá, nos dice que el monto de... nos dice que la empresa Frido S.A. es 2.300 y la empresa Calor es 1.000. Y está la hoja de trabajo que está bien,
pero Ajá. otra vez la empresa Frido, otra vez vuelve a presentar los 2.300 y la empresa Calor vuelve a presentar los 1.000. ¿No debería ser esto la conciliación por No, estado de... Ah, esa ese es mi es el pregunta. consolidado. Por Claro. ejemplo, si tú ves efectivo y equivalente efectivo, ya no tienes como tenías en el primero, ¿no? Ahora tienes 400. Ah, ya, entonces son los montos los que Claro, varía de acá. eso, Ah, bien. así es. Ahora sí. Gracias, profesor, era mi duda. Ok, muy bien. Muy bien, jóvenes, eso es todo por hoy. Cuídense, gracias y nos vemos mañana. Hasta luego, jóvenes. Hasta mañana, Mañana, profesor. Gracias. profesor. Hasta mañana.